Cada 5 de noviembre se celebra la Noche de las Hogueras en el Reino Unido, una festividad en la que el país se llena de hogueras, fuegos artificiales y se queman muñecos con la efigie de Guy Fawkes. Es una tradición que ya tiene lugar desde el año 1605. En este día, se celebra que se consiguió poner fin a la conspiración de la pólvora, un fallido atentado que se iba a producir en la Cámara de los Lores. El primer detenido por este complot fue Guy Fawkes. ¿Qué papel tuvo en este atentado que finalmente no se produjo? Finales de octubre de 1605, un noble inglés, Lord Mounteagle, recibió una misteriosa carta. En ella se le advertía de que su vida correría peligro si asistía a la apertura del Parlamento inglés, en Londres, unos cuantos días más tarde, el 5 de noviembre. El remitente anónimo le instaba a quemar la carta una vez la hubiese leído, pero Mounteagle la reenvió a Robert Cecil, primer ministro del rey Jacobo I. El gobierno sospechó enseguida que la misiva podía tener relación con algún tipo de ataque contra el Parlamento y el soberano. Por ello, el 4 de noviembre el conde de Suffolk llevó a cabo un registro de la sede del Parlamento, el Palacio de Westminster y sus inmediaciones. El conde no halló nada, pero llamó la atención sobre un almacén a pie de calle, alquilado por un particular, que contenía una cantidad de leña inusualmente grande. Por la tarde de ese mismo día, un oficial de la Casa Real, Thomas Knyvet, realizó un segundo registro en los edificios próximos al Parlamento. Frente al almacén encontró a un hombre alto y con barba, tocado con un sombrero de ala ancha y vestido con capa, botas y espuelas, como si estuviera preparado para una rápida huida a caballo. Los hombres de Knyvet se apresuraron a inspeccionar el lugar y lo que hallaron los dejó estupefactos. Nada menos que 36 barriles de pólvora cuidadosamente ocultados tras la leña. Además, al registrar al supuesto vigilante, vieron que llevaba consigo fósforos. Knyvet había destapado la llamada conspiración de la pólvora, un plan que pretendía hacer saltar por los aires a los miembros de ambas cámaras del Parlamento, al propio rey y a la mayor parte de la familia real y altos oficiales del Estado. Así lo confesó, después de ser debidamente torturado, el hombre detenido frente al almacén, que primero dijo llamarse John Johnson. Guy Fawkes, como en realidad se llamaba, no actuó en solitario, sino junto a otros 12 hombres, todos católicos. Para comprender las motivaciones de estos conspiradores, hay que remontarse al menos a 1558, cuando la reina Isabel I ascendió al trono inglés, y con ello permitió el triunfo definitivo del protestantismo en Inglaterra tras décadas de tensiones, a veces sangrientas. Desde entonces, los católicos se habían convertido en una minoría discriminada y perseguida, pese a que representaban una parte significativa de la población, y en particular de la nobleza, sobre todo del norte del país. Con el objetivo de lograr la uniformidad religiosa, el régimen isabelino prohibió el ritual católico, incluyendo la celebración de bautizos, matrimonios y funerales. Ser católico practicante estaba castigado por ley y se imponían multas a quienes rechazaran asistir a los servicios de la Iglesia de Inglaterra. Tras la muerte de Isabel en 1603, se albergaron grandes esperanzas de que su sucesor, Jacobo I, inaugurase una nueva era de paz y reconciliación. Hijo de una reina escocesa católica y casado con una princesa danesa convertida al catolicismo, Jacobo era protestante, pero los católicos ingleses confiaban en que mostraría mayor simpatía hacia ellos. El rey Jacobo, sin embargo, no corrigió totalmente la política de intolerancia frente a los católicos. Decepcionados, algunos católicos pensaron que había que seguir actuando para colocar a un monarca católico en el trono. Una de esas personas era Robert Catesby, hijo de una noble familia católica del centro de Inglaterra. A pesar de que hoy es menos famoso que Guy Fawkes, de hecho fue el carismático y persuasivo Catesby quien organizó la conspiración de 1605. Conocido como Guido por aquel entonces, el inglés Fawkes se hallaba luchando para los españoles en Flandes. Nacido protestante en York en 1570, Fawkes se había convertido más tarde al catolicismo. Inteligente, resuelto y con sangre fría, fueron estas las cualidades que los católicos ingleses apreciaron en él. Sabedor de su experiencia con explosivos,
Winter lo convenció para que se uniera al complot. Los 5 hombres se reunieron en mayo de 1604 en el Duck and Drake Inn de Londres, donde hicieron un juramento de lealtad y, más importante aún, de confidencialidad. El plan de atentado de Catesby fue tomando forma en los meses siguientes. Los conspiradores comenzaron a comprar pólvora. En marzo de 1605, Percy alquiló un almacén en el sótano del Palacio de Westminster. La pólvora se transportó directamente hasta allí, donde, bajo la experta supervisión de Fox, debía causar el mayor daño posible. De hecho, un estudio realizado en 2003 por el Centro de Estudios sobre Explosivos de la Universidad de Aberystwyth, en Gales, calculó que si Fox hubiese podido prender los barriles de pólvora, habría provocado una destrucción total en un radio de 35 metros, de muros y tejados a 90 metros y de ventanas a 800. Las casas del Parlamento y la Abadía de Westminster habrían sido completamente destruidas, mientras que los edificios de la calle Whitehall, donde se ubicaba la residencia de los reyes, a casi medio kilómetro de distancia, también habrían sido dañados. Lo extraordinario es que un complot así, con un número total de 13 conspiradores, consiguiera mantenerse en secreto durante tanto tiempo, hasta que alguien, aún no se sabe quién, envió la carta anónima de advertencia a Lord Mounteagle, y con ello dio lugar al registro de Thomas Knevet y al arresto de Fox. Conducido a la Torre de Londres en las primeras horas del 5 de noviembre, Fox resistió el interrogatorio hasta que al día siguiente confesó bajo tortura. Entretanto, muchos de los conspiradores habían huido, pero las fuerzas del rey los capturaron con rapidez. Catesby, Percy y Thomas Winter murieron en un tiroteo con los soldados de Jacobo I en Staffordshire, al norte de Inglaterra. Los demás conspiradores fueron capturados, enviados de nuevo a Londres y condenados a muerte por traición. Francis Tresham murió en prisión. Los demás conjurados fueron conducidos al patíbulo en 2 grupos, el 30 y el 31 de enero de 1606. La reacción del rey Jacobo fue extraordinariamente prudente. Estaba preocupado por evitar un pogromo contra sus súbditos católicos y nuevas tensiones con los estados católicos. Su discurso en el Parlamento y los sermones oficiales de los líderes de la Iglesia exageraron la atrocidad del complot, pero también admitieron que muchos católicos ingleses seguían siendo súbditos leales. El milagroso descubrimiento de la conspiración fue una importante herramienta de propaganda. Desde 1606, por decisión del Parlamento inglés, todas las parroquias de Inglaterra debían organizar un sermón cada 5 de noviembre para dar las gracias a Dios por haberlos salvado del complot católico. Con el paso del tiempo, la celebración se convirtió en el Día de Guy Fawkes, también llamado la Noche de las Hogueras. Cada 5 de noviembre se rememoran los acontecimientos con fuegos artificiales, que representan la pólvora, y hogueras, y en ellas arden figuras de paja de Guy Fawkes, conocidas como Guys. A pesar de que no fue el líder de la conspiración, Fawkes se convirtió en su rostro, adquiriendo así fama eterna. Si te gustó el video y quieres profundizar un poco más en la historia, te recomendamos ver la miniserie británica producida por la BBC el año 2017, protagonizada por Kit Harington, titulada Gunpowder. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.